Bueno, les invito a abrir sus Biblias, hermanos, hermanas, en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Hoy terminaríamos la serie de las palabras que el Señor tiene para sus iglesias. Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Hoy llegamos a la última de las 7 cartas, por la gracia de Dios, y en este caso está orientada, referida a la iglesia del Señor que se reunía en la ciudad de Laodicea. Apocalipsis 3, 14 al 22. Vamos a leer la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso, y después nos metemos en el texto. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Escuchó eso, hermano? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje duro, ¿verdad? Palabras fuertes, pero que vienen del Señor de la iglesia, de aquel que dio su vida por la iglesia, que ama a la iglesia, según versículo 19, y por eso la reprende de esta manera. Básicamente, cuando uno lee la carta se da cuenta que tiene que elegir. O se queda con las migajas que ofrece este estilo de vida tibio, este estilo de vida que se caracteriza por la autopromoción, por la autoconfianza, por la autosatisfacción, por la autosuficiencia, o confesar todo eso y sentarnos a la mesa con el Señor. Yo recuerdo cuando era chiquito que había una frase que rodeaba cada momento en que la familia se juntaba a comer. No vengan, no se sienten a la mesa con las manos sucias, ¿no? Parece Cristo decirle lo mismo a su iglesia. No vengas a mi mesa con el alma llena de pecado, llena de orgullo, llena de autosuficiencia, llena de tibieza. No vengas así. ¿Saben? Esta iglesia tiene la triste característica de que junto con la de Sardis, el Señor no tiene nada bueno que decir de ella. ¿Notaron eso? Nada.
Aún en Tiatira, en Pérgamo, la iglesia mundana, la iglesia tolerante, el Señor encontraba algo para elogiar y destacar. Pero acá no hay nada en apariencia. ¿Cuál era el problema? Uno dice, pero acá pasaba algo gravísimo entonces. Bueno, lo que nos sorprende es cuando leemos la carta darnos cuenta que en realidad la iglesia no estaba padeciendo persecuciones externas, tampoco tenía que soportar falsos maestros en su interior. Quizás por el tono de la carta también no existían problemas doctrinales. No sabemos. Pero el punto es que hay algo gravísimo que está pasando allí que hace que el Señor se exprese de esta forma tan dura. ¿Cuál era el problema? Versículo 16. Tibieza. Tibieza. La tibieza espiritual, ahora lo vamos a comprobar, lo que voy a decir, representa la improductividad en la obra del Señor y la falta de celo por Él, la falta de amor por Él, la falta de dedicación a Él. Tremendo esto. Al Señor este estilo de vida cristiana le da náuseas. Wow. Es más, un detalle para entender el cuadro general. Cuando Juan escribe esta carta, la iglesia tendría unos 38 años de existencia. Es decir, que quizás los lectores de esta carta representaban a la segunda o la tercera generación de creyentes. Lo que puede significar tal vez es que la primera generación ha sido fiel al Señor, ferviente, quizás tenía una actitud misionera, una actitud de misericordia, una actitud ministerial, no sé, de adoración a su nombre, pero esta segunda o tercera generación se había tornado materialista, fría, impersonal, y llegó a este estado. Quiero decirles algo a manera de paréntesis. Carapachay tiene 37 años de vida. Nos tiene que hacer temblar esto. Temblar. Muchos de nosotros pertenecemos o a la segunda o a la tercera generación de creyentes en este lugar. Y corremos el riesgo de volvernos tibios. Tremendo. Pero ¿saben lo que más me impacta de esta carta? Que a pesar de la tibieza espiritual, el Señor llama a su iglesia amada al arrepentimiento. La llama y le ofrece volver a cenar con ella. En versículo 20. Qué hermoso. Por eso digo que tenemos que elegir. O nos vamos a quedar con las migajas de una vida cristiana tibia, caracterizada por la autosuficiencia, el orgullo y esas cosas, o vamos a confesar nuestros pecados y nos vamos a sentar en la mesa del Señor, a disfrutar de la comunión con Él, de los manjares, de las delicias, diría el salmista, que hay en su presencia. Para entender mejor la carta vamos a dividirla, vamos a estructurarla. En versículo 14 vamos a ver el autor de la carta, cómo se presenta. Versículo 15 al 17, la amonestación que el Señor le da a esta iglesia. Versículos 18, 19 y 20, el consejo que el Señor tiene para su iglesia. Y versículo 21 y 22, el aliento que le da a la iglesia. Vamos a comenzar entonces viendo el autor, cómo se presenta el Señor Jesucristo a sí mismo. ¿Sí? Dice allí el versículo 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el primogénito o el principio, de la creación de Dios. El amén. El que escribe es el amén. Ustedes saben que amén es la transliteración de una palabra hebrea que significa verdad, que significa confiabilidad, bien, certidumbre. Cuando el Señor se presenta como el amén a esta iglesia, se está en realidad presentando como el que siempre dice la verdad.
como aquel que quizás va a traer un mensaje duro a la congregación, un mensaje que la congregación no quiere escuchar, pero va a ser la verdad. O sea, lo que necesita escuchar la congregación. Es más, en Isaías 65, 16, a Jehová, al Señor Jehová, a Dios Padre se le llama el Dios de verdad, que debería leerse el Dios del amén. O sea que esto también es un título que nos muestra que Cristo fue mucho más que un líder religioso, que un maestro de moral, o como dicen por allí, que el primer socialista de la historia. Él era Dios humanado, el Dios de la verdad, que se acerca a su iglesia a decirle la verdad. Por eso el segundo título está muy relacionado. Él también se presenta como el testigo fiel y verdadero. La palabra griega que se traduce testigo allí dio origen a nuestro término mártir. Mártir. Para nosotros hoy un mártir es alguien que da testimonio de la verdad hasta la muerte. Está dispuesto a morir por la verdad. Bueno, él es ese testigo, sin duda. Él fue el testigo fiel, porque vivió y murió diciendo la verdad. Él es el testigo verdadero, claramente. Es el contenido de cada palabra que salió de su boca. No tuvo engaño. En él no se halló una pizca de mentira. Él siempre dijo la verdad porque él es la verdad. Insisto, el mensaje que trae para la iglesia de la Odisea y quizás para nosotros hoy no va a ser agradable, pero es la verdad, es lo que necesitamos escuchar. También se presenta como aquel que es el principio de la creación de Dios. Ustedes saben que frases como estas en la Biblia, testigos de Jehová, de la modernidad, digamos, arrianos en la antigüedad, las usaban para intentar decirle a la gente que Jesús fue la primer criatura de Dios. Es decir, es un ser creado, pero es el más importante porque fue creado en primer lugar. Bueno, no es lo que está diciendo el pasaje. La palabra que ahí se traduce principio significa origen, fuente, procedencia. Es decir, lo que está diciendo acá Juan, la forma en que se presenta al Señor es como aquel que es el origen de la creación. No que Él es creado, sino que a partir de Él todas las cosas son creadas. Cambia, ¿no? El sentido. Claro que sí. Recuerden, Él es Dios, Él es eterno. Es más, el texto no dice que Cristo tuvo un principio en la creación, sino que Él es el principio de la creación. ¿Ven? No es lo mismo. Vamos a corroborar esto que digo con otro texto de la Biblia. San Juan capítulo 1, verso 3. Dice así: todas las cosas por Él, hablando de Cristo, fueran hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el origen, el originador de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. Podríamos decirlo así: si el universo es el efecto, Cristo es la causa. Eso es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, resumiendo esto, todo el contenido de esta carta es verdad, porque brotan de aquel que es, estas palabras brotan de aquel que es el amén y que es el testigo fiel y verdadero, y también el mensaje trae todo el peso de alguien que tiene toda la autoridad, aquel por el cual todas las cosas fueron creadas. Así que tiene una mezcla santa de verdad y autoridad esta carta, ¿sí? Para la iglesia. Vamos a ver la amonestación. ¿Qué es lo que el Señor marca aquí a esta iglesia? ¿Cuál era su problema según la vista del Señor? Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Como a todo el resto de las 6 iglesias, en el caso de la Odisea, el Señor se acerca con estas mismas palabras: yo te conozco. Yo sé realmente lo que pasa. La gente se queda con lo que ve, con lo que siente, con lo que percibe, pero el Señor penetra la carne de las apariencias, conoce nuestros corazones, conoce el corazón de la iglesia en la Odisea y dice: yo
te voy a decir lo que es verdad, lo que realmente está pasando. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, acá se define como que el carácter de los miembros de esta iglesia, que se reflejaban en las obras que hacían, eran comparables al agua tibia. ¿Se entiende? Ni a la fría ni a la caliente, sino al agua tibia. Me he dado cuenta, estudiando varios comentarios que tienen diferentes enfoques respecto de la interpretación de este pasaje y en realidad de toda la carta. Y creo que parte del problema está en que se obsesionan con definir qué grupo está representado con el agua fría, el agua caliente y el agua tibia. Y creo que ahí es donde nos equivocamos, cuando empezamos a buscar minucias detrás del texto bíblico en vez de entender cuál es el propósito. ¿Qué es lo que nos quiere decir una metáfora como esta? Algunos piensan que los calientes o el agua caliente representa a los creyentes, el agua fría a los incrédulos y el agua tibia a los creyentes pero que son profesantes, es decir, que no son convertidos, pero van a la iglesia. Bueno, es una forma de verlo. Otros piensan que el agua caliente representa al creyente pero fiel. El agua fría al incrédulo y el agua tibia al creyente, digamos que vive a medias su fe. Y bueno, yo también puedo traer más ideas. Pero en realidad, hermanos, el lenguaje acá metafórico proviene y su significado, ¿no? Proviene del suministro del agua para esta ciudad. ¿Por qué? Porque la Odisea estaba ubicada en un valle junto a dos ciudades. Una era Colosas, conocida, ¿no? La ciudad de Colosas, y otra Hierápolis. ¿Bien? El agua viajaba desde Hierápolis y desde Colosas varios kilómetros por un acueducto para abastecer la ciudad de la Odisea. El agua de Hierápolis era termal, nos cuentan los historiadores, caliente. Pero cuando llegaba, después de semejante recorrido, a la ciudad de la Odisea estaba tibia. El agua de Colosas, en cambio, era fresca. Pero lo mismo, después de semejante recorrido hasta la ciudad de la Odisea, llegaba turbia, tibia, sucia. Por lo tanto, el agua que consumía la gente en la Odisea no era útil ni para refrescar, digamos, al sediento, ni tampoco para relajar el cuerpo. No era ni termal ni fresca. No servía ni para beber ni para curar. Y el Señor trae esa situación real de estos hermanos y les dice: ustedes son iguales. Han perdido la eficacia. Han perdido la utilidad. Se han vuelto estériles, apáticos, sin fruto. Por eso el apóstol Juan en su tercera carta nos dice: cuidado, no sea que pierdan su galardón. Y Pablo a los Corintios en capítulo 9, verso 27 le dice: cuidado, no sea que después de haberle dicho a los otros cómo vivir, uno mismo venga a ser eliminado, ¿se acuerdan? Macana, esta es una advertencia tremenda, tremenda para todos nosotros, no solo para los hermanos de la Odisea. Qué horrible sería, hermano, llegar a la gloria, mirar retrospectivamente y decir: wow, viví para mí mismo, me distraje, no sé. Ahora vamos a ver los pecados que caracterizaban esta iglesia, pero el punto es que no disfruto para el Señor. O todo el fruto que se podría haber dado, o el fruto que es concordante a su dignidad y a su gloria. Todo creyente debería vivir su fe de manera ferviente. Ferviente en espíritu, le dijo Pablo a los romanos. Como Apolos, que no sabía mucho de la Biblia, pero era ferviente con lo poco que sabía. ¿No? Fervientes para el Señor. El Señor no es digno de otra cosa más que esa, que todos los redimidos, los rescatados por gracia, vivamos a full, a pleno
nuestra relación con Él. ¿Saben? En versículo 16, Jesús dice, en otras palabras, ¿no? Y es muy duro eso, pero ¿ustedes creen que son unos capos? ¿Que son una iglesia maravillosa? ¿Que tienen todo bajo control? Pero me dan asco, dice el Señor. Uf, qué tremendo esto. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo esto. El doctor Núñez dice que en emergencias médicas, en caso de personas intoxicadas y carencia de medicación, se utiliza el agua tibia para hacer vomitar a la gente. Mirá vos. Como dice MacArthur en su comentario, algunas de las iglesias hacen al Señor llorar. Otras le hacen reír, pero la de la Odisea le hace vomitar. Tremendo. Es más, para ser honestos con el modo y los tiempos de los verbos, allí debería leerse así la frase: estoy a punto de vomitarte. Estoy a punto. Nosotros diríamos, siente náuseas, ¿entienden? Y está a punto de. Ese a punto de comunica gracia, comunica expectativa. El Señor el testigo fiel, el amén, el que habla la verdad con toda la autoridad, el que creó todas las cosas, se acerca a la iglesia que cree que hace todo bien y les dice, hacen todo mal, me da náuseas, pero espera a la vez que reaccionen. Porque ama a esa iglesia también, según el versículo 19. ¿Por qué te damos asco, Señor?, diría alguien en la Odisea. ¿Se imaginen, digo, ese día, ese culto, esa reunión donde esta carta fue leída? La gente esperaba felicitaciones de parte del Señor. Esperaba aplausos, reconocimiento, y se encuentran con esto, me dan asco. ¡Wow! Es tremendo. ¿Por qué te damos asco, Señor?, habrá preguntado algún hermano allí. Verso 17 responde, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Tremendo. ¿Por qué, Señor, te damos náuseas? Porque una cosa es lo que ustedes dicen y otra cosa es la realidad. Lo que yo digo, dice el Señor. Y esa es una característica de la tibieza espiritual. La gente vive hablando bien de sí misma. Se creen ricos, como dice ahí. Creen que han llegado a esa condición por mérito propio, porque dice, me he enriquecido, lo he hecho yo, es la idea. Tremendo. No tengo necesidad de nada, dice allí. Alguien dijo, el pez por la boca muere, ¿no? Bueno, sus propias palabras acá los condenaban delante del Señor. Sus propios comentarios, su propia manera de expresar o de evaluar con palabras su vida cristiana. Estoy seguro que cuando uno le preguntaba a algún hermano o hermana de la Odisea, ¿cómo estás con el Señor? Plenamente, disfrutando sus bendiciones desde lo alto. Y el Señor dice, me da náuseas. ¿Cómo puede ser, no? Tanta disparidad. ¡Fua! La autopromoción. Ellos, siendo justos con el tiempo verbal, allí estaban diciendo todo el tiempo que no tenían necesidad de nada. Todo el tiempo. Vivían hablando bien de ellos todo el tiempo. Y en Proverbios 27:2 se nos dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Muchos proclaman su propia bondad, fidelidad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Claro, bajo nuestra propia opinión, todos somos capos. Aún en la cárcel dicen que todos comentan que son inocentes, ¿no? Y en las iglesias somos muy parecidos. Sabemos que pecamos contra Dios, sabemos que hemos dañado a otros quizás, pero cuando se nos confronta decimos, yo soy inocente. Hablamos bien de nosotros mismos todo el tiempo.
Otra señal de la tibieza espiritual es la autosuficiencia. Miren lo que dicen ellos. Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. No hay nada malo en tener riquezas, aclaro esto por las dudas. Abraham, Filemón, Job fueron hombres que Dios bendijo con riquezas materiales y fueron piadosos a la vez, temerosos de Dios. Ese no es el problema. El problema surge cuando las riquezas hacen que la gente se exprese de esta manera. Me he enriquecido, lo hice yo, y no tengo necesidad de nada. Yo solo sé decir gracias, ¿no? Es decir, todo el mundo me debe algo. Tremendo. Parece que cuando los cristianos nos volvemos autosuficientes, cuando comenzamos a autopromovernos, al Señor le da náuseas, porque hemos sido salvados por pura gracia, como cantábamos recién. No hay mérito en nosotros. Debería haber gratitud y adoración en vez de jactancia. El pastor Dardo una vez dijo una frase, vieron que él tiene esas frases, ¿no? Tiró una, dice, un creyente que se alaba a sí mismo es como un gusano que se jacta de su belleza. ¡Qué contradicción! Nosotros deberíamos vivir alabando a Dios, no a nosotros mismos. Deberíamos de vivir dependientes de Dios y no presentarnos como que somos autosuficientes delante de los demás. La versión moderna es esta de la frase no tengo necesidad de nada. Sería, yo no necesito consejo. ¿Escuchó eso alguna vez? Yo me la sé toda. Yo necesito ayuda. Yo necesito apoyo espiritual de los demás. Es más, yo no necesito a la iglesia, tampoco. Mis riquezas y yo alcanzan. Mis fortalezas y yo alcanzan. Mis dones, mi sabiduría, mis años, mi experiencia. Todo eso alcanza y sobra. No preciso que me enseñen, no preciso que me aconsejen, no preciso que alguien le aconseje a mi esposa respecto de nada, no quiero que nadie aconseje a mis hijos respecto de nada. No tengo necesidad de nada ni de nadie. Tampoco preciso ser quebrantado, no tengo nada que cambiar, nada que aprender, nada de que arrepentirme. Y mientras nos expresamos así o lo pensamos, al Señor le estamos provocando náuseas. Porque el creyente debe recordar que fue creado para depender de Dios. Fue creado para dar gloria a Dios. Fue creado para dar gratitud a Dios. Miren, otra característica de la tibieza espiritual, yo le llamo así, el autoengaño. Porque ellos decían todo esto, pero la realidad es, no sabes, dice el Señor, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La opinión que tenían de sí mismos y la opinión del Señor acerca de ellos es diametralmente, o inversamente, proporcional. Diametralmente opuesta. Nada que ver. Se excluyen mutuamente. No hay chance de que en algún punto puedan converger. Ellos decían ser ricos, pero el Señor les dice, ustedes son miserables, pobres. Como la ciudad de la Odisea llegó a ser muy rica en su momento, materialmente hablando, quizás en la iglesia había muchos miembros así, adinerados, y quizás muchos de ellos llegaron a confiar en sus riquezas. Pero el Señor les dice, mirá, espiritualmente hablando son mendigos, son pobres, no tienen nada. No tienen nada. ¿Y saben qué es lo peor? Que los tesoros aquí en la tierra se corrompen, el orín lo puede corromper, dice el Señor, un ladrón lo puede robar. O simplemente cuando el Señor nos llame a su presencia lo tendremos que dejar. Sabiendo eso, muchas veces los cristianos sacrifican los tesoros en los cielos por este tipo de tesoros, engañosos y pasajeros. Y así se le van los años y los años,
con la idea de consagrarse algún día a la gloria de Dios, al ministerio, a las misiones. Y es tristísimo encontrarse gente adulta que te cuenta, mirá, yo quería ser misionero, yo quería ser pastor, yo quería predicar la palabra, yo quería lavar los pies de los demás, pero no lo hice. Me dediqué a hacer horas extras, a acumular, acumular, acumular y acumular. Soy un profesional exitoso, pero sin fruto delante de Dios. Ellos decían que ayudaban a ver a los demás. ¿Por qué? Porque en la Odisea había una escuela de medicina que había desarrollado un colirio que se usaba para, digamos, sanar algunas enfermedades básicas oculares en aquel momento. Y ellos se jactaban de eso, que ayudaban a ver a los demás. Pero el Señor le dice, son ciegos espiritualmente hablando. Eran incapaces de ver su propia condición, ¿entienden? Un ciego espiritual se caracteriza por esto, porque ve y no ve a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Ve el pecado de los demás, ve el error de los demás, ve la caída de los demás, pero no ve las suyas propias. Es más, en la Odisea también había una gran industria textil. Ellos producían y comercializaban lana negra, dicen los historiadores. Sin embargo, el Señor dice, ustedes piensan que visten con su producción a todo el imperio, pero están desnudos espiritualmente. ¿Por qué? Porque su pecado está a la vista delante del Señor. El Señor dice, yo puedo ver tu pecado. Los hombres piensan que no, que eres bendecido porque tienes esto, porque tienes lo otro, porque tienes aquello. Pero el Señor dice, yo veo tu pecado, estás desnudo. Qué tragedia espiritual, hermano, es creer que uno está aprobado delante de Dios, cuando en realidad está dando náuseas. ¿Entienden esto? Es tremendo. Eso te puede pasar a vos, eso me puede pasar a mí. Tremendo. El pecado tiene ese poder de cegarnos a la realidad espiritual. Es tremendo. ¿Qué aconseja el Señor a esta iglesia? Versículo 18, 19 y 20. Miren el amor del Señor por la iglesia. Por tanto, ya que esto es así, ¿no? Tan trágico, tan triste, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, diríamos nosotros, verdaderamente rico, ¿no? Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa expresión que de mí compres señala esa necesidad tremenda que la iglesia tenía, aunque no la veía, de hacer de Cristo su mayor tesoro. Una iglesia orgullosa, autosuficiente, que se alaba a sí misma, que depende de sí misma, precisa comprar, metafóricamente hablando, del Señor tres cosas. La primera, dice allí, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esto me hace acordar a lo que Isaías dijo a un pueblo endurecido. En el capítulo 55, verso 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Tremendo, estas palabras fueron dirigidas a gente legalista, que ellos pensaban que se ganaban el favor de Dios porque mantenían el aparato exterior del templo funcionando. Y el Señor le dice, así no es. Ahí no hay agua, ahí no hay pan, ahí no hay nada beneficioso ni que sacie tu alma. Eso es religión, eso es perdición, condenación, legalismo, horrible. Es aparentar delante de los demás. Vengan a mí, dice el Señor, en arrepentimiento es la idea. Vengan a mí, dejen eso, vengan a mí. Y sus almas van a ser saciadas. Para ser salvos,
y los salvos, para ser santos, necesitamos entender que somos pobres espiritualmente hablando, que somos mendigos espirituales, que dependemos del favor divino, de la ayuda divina para justamente vivir. No podemos presentarnos a Dios con un corazón autosuficiente, con un corazón que vive exaltándose a sí mismo y sus méritos y logros. No. No se puede sentar en la mesa del Señor con las manos sucias. No. Compra de mí, dice, oro refinado en fuego. Algunos piensan que esta es una referencia a la fe del creyente, por 1 Pedro 1:7, ¿no? La cual se prueba, se purifica en el dolor, en la aflicción, como el fuego en un crisol, como el oro, en un crisol. Puede ser. Puede ser. Si se refiere a la comunión con Dios, el verdadero alimento para el alma, o si se refiere a la fe que se purifica, ambas cosas no se obtienen por méritos personales. No las podemos fabricar en la iglesia. No se compran con dinero, no se venden, no son transferibles. Se encuentran en la intimidad con el Señor. Vestidos, en segundo lugar. Compra de mí es la idea, ¿no? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ustedes saben que en Apocalipsis en particular y en la Biblia en general, las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo que Él imputa, atribuye a la cuenta de todo aquel que se arrepiente y confía en Él. Esa justicia nos declara justos delante de Dios, pero también nos da el poder para vivir en justicia. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora tenemos la posibilidad de presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, como instrumento de justicia, dice Pablo en Romanos 6. Antes no podíamos hacer eso, ahora sí. Entonces el Señor lo que les dice a través de este lenguaje metafórico es lo mismo: vengan sin dinero, pero vengan arrepentidos, dejen todo ese aparato externo, esa tibieza, esa autopromoción, esa autoconfianza, esa autosuficiencia. Vengan con las manos vacías como mendigos espirituales. Yo sé que no tienen nada para ofrecer, pero yo te voy a vestir con justicia. Qué bueno es el Señor. Y unge tus ojos con colirio, dice el Señor, para que veas. ¿Se acuerdan? Hoy les hablé del colirio, ¿no? Todos en la Odisea se jactaban de su producción y comercialización. Pero ni todo el colirio que la ciudad pudiese fabricar tiene el poder para hacerle ver a la iglesia su propio pecado. Ellos estaban duros de corazón, ciegos a la realidad. Una iglesia tibia, improductiva, sin fervor por el Señor. Quizás hablaban del Señor, quizás cantaban al Señor, pero a la hora de traducirse en obediencia y compromiso con el Señor, quedaban faltos. La iglesia puede desviar su culpa acusando a otros o excusándose en los pecados de otros. La iglesia puede tapar su culpa en un acto de hipocresía, ¿no? Camuflar la cosa. Pero solo cuando va a Cristo con la actitud de un mendigo espiritual va a encontrar perdón y restauración. Y recién ahí va a poder ver las cosas como son. ¿Escucharon esta frase? No hay peor sordo que el que no. Y no hay peor ciego que el que no. No hay peor creyente que el que no quiere escuchar la voz de Dios y que el que no quiere ver en consecuencia su pecado. Yo reprendo, dice el versículo 19, esto es lo más, quizás a mi criterio, lo más impactante de esta carta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, verso 19. ¿Saben por qué yo creo que esta carta está dirigida a creyentes y no a incrédulos? Por este versículo.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A qué versículo te hace acordar? Por ejemplo, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En versículo 14, la carta está dirigida ¿a quién? Noten, al ángel o al pastor, ¿se acuerdan? El liderazgo de la iglesia. La palabra iglesia significa los llamados. Habla de personas y no de estructuras ni edificios. Es más, en versículo, miren conmigo, 15, cuando el Señor se expresa, dice, ojalá fueses frío. ¿Ustedes piensan que si frío significa incrédulo? El Señor estaría diciendo, deseo que mi iglesia se vaya al infierno. Claro que no. Esta es una carta como las otras, orientadas a creyentes que se tienen que arrepentir, que tienen que responder al reto de Dios. Porque eso es lo que significa el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tal vez ellos pensaban que podían jugar con fuego sin quemarse, con barro sin ensuciarse, jugar a la religión, jugar a la espiritualidad sin que el Señor haga algo al respecto. Y no es así. El Señor se acerca a ellos y dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Si no te amaría, iglesia, en la Odisea, no te diría nada. Te dejaría andar en tu pecado, pero como te amo, te reprendo, dice el Señor. La palabra que se traduce reprensión significa reto. Habla de convencer a alguien usando vehemencia en las palabras. ¿Sí? Describe un fuertísimo llamado de parte del amén, del testigo fiel, del que ha creado todas las cosas, al arrepentimiento, a reconocer su pecado. Y eso lo hace el Señor para protegernos, porque ama a su iglesia. Ama a su iglesia. Dio su vida por la iglesia. Y nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Imagínense, Él ama a su iglesia. Si Cristo fuera el jefe de la iglesia, despide a todos los creyentes. Pero como es el Padre, el esposo, insiste con nuestra santificación. Y nos reta con su palabra. Y también nos castiga. La palabra se traduce castigo, ahí habla de algo más que palabras. ¿Sí? Dios a veces nos educa mediante la corrección de su palabra, que en algunos de sus pasajes es dura para nuestro orgullo y confronta nuestro corazón, y a veces lo hace a través de su disciplina, que según Hebreos 12:6 incluye azotes. Es decir, es una metáfora, habla de dolor. Dolor. ¿Pero por qué lo hace? Porque nos ama, dice el texto, ¿vieron? Porque nos ama. Como cualquier padre que ama a su hijo y ve que se está descarriando, que está haciendo locuras, se va a poner firme con él y lo va a disciplinar por amor, para evitarle la muerte, la angustia de tomar decisiones en contra de Dios. Y eso es lo que busca el Señor con esta carta para la iglesia de la Odisea, para cualquiera de nosotros que se identifique con la tibieza. Es a las personas que más amo, dice el Señor, a las que les aplico el reto y la disciplina más severa. El efecto de la disciplina del Señor, según Hebreos 12, es pureza en la iglesia. Pureza, santidad. Hebreos 12:10 dice, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Otro efecto de la disciplina de Dios sobre la vida de su iglesia tibia es la paz. Qué lindo eso. Porque el tibio no tiene la paz de Dios, no disfruta el gozo del Señor. Ya se olvidó de esas cosas por años, quizás por meses, no sé. Paz. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, ahí está, de justicia, a todos los que en ella son ejercitados. Dios produce paz, pureza, a través de su disciplina en su iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a esa disciplina? Dice el verso 19, la segunda parte, sé pues celoso y arrepiéntete. Muestra celo por tu esposo, esa es la idea.
Te has enamorado de otras cosas. Te has enamorado de la autopromoción. Te has enamorado de un estilo de vida, independiente, de la ayuda de otros y de la ayuda de Dios. Te enamoraste de eso. Has engañado a tu esposo, al esposo de la iglesia, con estos ídolos que prometen un montón de cosas, pero que al fin de cuentas las quitan todas. Sé celoso. Volvé a los brazos de aquel que te ama, te amó. Y arrepiéntete, dice allí. Creo que es el 6º llamado al arrepentimiento de estas 7 cartas. Si no entendemos esto, no hay remedio. El tiempo y el modo verbal es como que demandan una acción urgente y completa. Es lo que está diciendo el Señor acá es, ya, ¿qué? No esperemos hasta el lunes. Ya. Vuélvete del pecado a Dios. Eso es arrepentimiento. Es girar en U, ¿se acuerdan? Si yo venía tomando la senda en este caso, de la tibieza, de la autopromoción, del orgullo, lo que sea, escucho esta carta, respondo en arrepentimiento, en obediencia y retomo el camino del Señor y de la obediencia al Señor. Verso 20, esto sí que es conmovedor. Si a un hijo que muchas veces estuvo tibio le impacta el versículo 19, imagínate el 20. Ve lo que dice el 20. He aquí, esa expresión significa, mirá esto, fuera de lo común, es algo extraño. Es como cuando nos dicen va a suceder un eclipse, fíjate. Y todos estamos ahí expectantes, algo raro va a pasar. ¿No? El cometa, Halley, ¿se acuerdan? Todos mirando, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? Esa es la idea. Genera expectativa. Mirá, pasa algo insólito, fuera de lo común. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. ¿Recuerdan? El amén, el testigo fiel, el que ha creado todas las cosas. El Rey, el soberano del universo. El rey aguarda para poder entrar a la casa y sentarse a la mesa de los mendigos. Eso fuera de lo común. Samuel Pérez Millos comenta de esta manera, este pasaje, me encantó. Se los leo literal. Antes el Señor mostró la realidad de la iglesia, presentándola como mendigos sin ropa, sin nada de valor y sin posibilidad de poder cambiar su condición. Eso es lo que vimos en los versículos anteriores. Ahora, en lugar de solicitar al mendigo espiritual que venga humillado a pedir la ayuda del rey, es el rey quien solicita que se le abra la puerta para poder restaurar a la iglesia. Oigan al Dios soberano de los cielos, al origen de toda la creación. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, acá el Señor nos está llamando, lo hace en otras partes, pero acá no está llamando al incrédulo a ser salvo. Acá está llamando a una iglesia tibia a arrepentirse y volver a la comunión con Él, sentarse a su mesa, dejar el estilo de vida superficial, religioso, basado en las apariencias y en las opiniones de los demás, y volver a Él de todo corazón. Pero no se puede sentar nadie a la mesa del Señor con las manos sucias, ¿se acuerdan? Con un corazón así. Noten que acá el Señor en ningún momento explica el Evangelio, porque esto no tiene que ver con incrédulos, esto tiene que ver con una iglesia tibia, que tiene que volver a Él. Cristo y su Espíritu también, según el verso 21, llaman al creyente dormido en su autosuficiencia a arrepentirse y tener comunión con Él. Ustedes saben que la cena es un cuadro de comunión en la Biblia. Un historiador la describió así. La cena se tomaba al final del día, después de haber terminado la dura jornada laboral. Se celebraba en un ambiente de relajación, diálogo, sonrisa, descanso y estrecha comunión. Lo que el Señor está diciendo es: te estás perdiendo todo eso en mi relación contigo.
todo eso, dejaste todo ese privilegio asombroso de poder relacionarse con Cristo por las migajas que ofrece la tibieza, la autopromoción, la autosuficiencia o las riquezas o lo que sea. Imagino que a esta altura de la carta alguien en la Odisea se habrá preguntado, pero Señor, ¿no era que te dábamos náuseas? ¿No era que provocábamos asco a tu santo ser? ¿Cómo ahora me invitas a tu mesa, Señor? Yo no puedo entrar a tu mesa, yo no soy digno de comer a tu mesa. Justamente el Señor está llamando al arrepentimiento. ¿Y se acuerdan? Si respondemos con humildad de corazón, Él nos va a dar esas vestiduras blancas, ¿se acuerdan? Él nos va a abrir los ojos para ver las cosas como son, dónde está la verdadera vida que estamos perdiendo. Y Él va a pulir nuestra fe. Y vamos a ser verdaderamente ricos. Él no desprecia, hermano, ningún corazón quebrantado. Eso es hermoso verlo en la Biblia. Ningún corazón contrito y humillado desprecia el Señor, dijo el salmista. Ninguno. Aunque haya estado en la Odisea en el primer siglo o esté en Carapachay en el siglo XXI, ningún corazón contrito desprecia al Señor. ¿Quieren un dato más asombroso? El verbo que usa Juan allí para decir que está a la puerta y llama es el que describe a una persona golpeando una puerta hasta que le abran, ¿no? Tac, tac. La mano que golpea esa puerta es la mano herida de Cristo, que en la señal de los clavos muestra cuánto ama a esa iglesia que lo ha dejado a Él por un estilo de vida pecaminoso. Yo creo que la iglesia solo cuando ve esa mano lacerada otra vez, cuando se acerca por fe al Calvario y medita un poquito en el precio de nuestra salvación, que lo ha pagado a Él porque nosotros no tenemos chance de pagar nada, y escucha a la vez que el mismo Dios que quizás debería matarnos por nuestro pecado, nos ofrece volver a la vida, a comer con Él, que el mismo Dios que quizás debería echarnos de su presencia nos invita a acercarnos a Él. Ahí sí, responde. Responde en humildad, responde en fe, responde en obediencia. Como dijo Pablo, el amor de Cristo es el que nos constriñe. El amor de Cristo es el que nos presiona en una dirección específica. Significa, y el texto dice cuál es esa dirección, lo leo, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿ese quién es? Cristo. Luego todos morimos entonces. Y por todos murió, para que los que viven, los que hemos recibido vida es la idea, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El único requisito, hermano, para sentarnos a su mesa es confesar nuestra tibieza, nuestro orgullo, nuestra suficiencia o autosuficiencia. El libro de Apocalipsis revela a Cristo, eso lo dice Apocalipsis 1:1. Acá se revela un Cristo que desea tener comunión con su pueblo. Qué asombroso. Que desea cenar con su iglesia. Pero también se revela un Cristo aquí que resiste al soberbio y que le da su gracia a los humildes. Esto tiene una aplicación directa para nosotros, hermanos. Nos estaremos perdiendo la verdadera vida persiguiendo cisternas rotas que no pueden contener ni dar agua, teniendo al Dios Todopoderoso de los cielos, nuestro Señor, nuestro Salvador,
invitándonos a su mesa de comunión. ¿No es mejor casarse con ese estilo de vida que con un estilo de vida superficial, legalista, religioso? ¿No es mejor tener esta meta, vivir así cada día en plena comunión con Cristo, que vivir aparentando delante de los demás? Pero esto también tiene una aplicación directa al incrédulo, porque ese versículo, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, también se aplica al Evangelio. Nadie jamás va a ser salvo por sus propios méritos. La salvación no es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. En el cielo no va a haber agrandados, en el cielo solo va a haber adoradores que en tierra se han humillado frente a la cruz, han reconocido no tener justicia propia para agradar a Dios y la han buscado por fe en Cristo, quien ha demostrado en 33 años tenerla, obedeciendo la ley, quien ha pagado por cada una de nuestras injusticias, muriendo en nuestro lugar, y quien es capaz de atribuir esa justicia a todo aquel que cree en Él.